¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero la estén pasando muy bien. Pues el día de hoy me gustaría mostrarles el porqué de la importancia de utilizar la instrucción exit for en los ciclos for next. ¿Por qué es importante hacerlo? Mire, yo tengo aquí una hojita con unos nombres de clientes, ¿vale? Son 18 nombres, aquí tengo los números, son 18 nombres los que yo tengo aquí dispuestos. Y vamos a ver cómo es que trabaja el ciclo for next. Y por qué yo recomiendo mucho que hagan los exit for. Vamos al código para mostrarles. Fíjense, yo tengo un código aquí, les muestro cómo funciona y luego venimos al código, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona este código. Aquí está, mire. Yo voy a buscar uno de los nombres que estén aquí, ¿vale? Y lo voy a buscar y que me lo encuentre con el exit for y sin el exit for. La primera vez va a ser sin exit for, que es esta parte de acá arriba, y luego el resultado con exit for, ¿sale? Vamos a buscar un nombre. Vamos a buscar este de Fabiola que está en el número 9, ¿sale? Para que vean cómo funciona esto. Buscar sin exit for, fíjese, lo encontramos en la fila 9. Aquí está Fabiola en la fila 9, efectivamente. ¿De acuerdo? Pero recorrió las 23 tablas de la fila. O sea, se vino hasta acá, fíjese. Se vino hasta acá y el apuntador quedó en el renglón 23. ¿Sale? Entonces, esto es porque el apuntador viene y busca. Y se queda parado en el 23. ¿Sale? Entonces, se fue hasta la fila 23. Si lo buscamos con el exit for, ¿vale? Vamos a buscar la misma Fabiola, pero con el exit for. Y fíjese que lo encontró en la fila 9 y solo recorrió 9 filas de la tabla, o de la hoja, más bien 9 filas de la hoja. ¿Sale? Lo encuentra y se sale. Entonces, si se fijan, el exit for pues libera muchos recursos de nuestra máquina porque evita que se haga búsquedas innecesarias. ¿Sale? Porque si ya encontramos el dato que estábamos buscando, ¿para qué lo hacemos que recorra más veces? ¿De acuerdo? Si buscamos un registro, ¿para qué lo hacemos que recorra hasta el final? Imagínense cuando que sea el número, el primero, por ejemplo, el primero, y que haya 1000 filas. Imagínense, va a encontrar el primero en la fila 5, pero de todos modos se va a ir a recorrer las 1000 filas todavía. ¿Por qué? Por los ciclos for next, ¿sale? Porque las máquinas pues, no piensan, ¿verdad? Entonces, él va a seguir su instrucción. ¿Cuál es la instrucción que nosotros le dimos? Vamos al código y veamos por qué funciona de esa manera. Vamos a ver el botón buscar sin exit for, ¿sale? Aquí yo tengo definidos los datos de la hoja donde voy a ir a buscar. No sé por qué será, pero a mí me gusta mucho trabajar así, ¿vale? Creando su dimensión de los datos, bueno, la dimensión de la hoja, ¿sale? Y luego fijando cuál hoja, ¿sí? Creando una instancia para que abra esa hoja, ¿sí? O que trabaje sobre esa hoja. Luego, nombre del formulario es una variable que yo me inventé. El nombre del formulario es igual a lo que hayamos escrito en el textbox 1, el nombre que hayamos escrito. Y lo vamos a ir a contar la UFILA, ¿sí? Vamos a ir a contar todos estos, ¿vale? Y dice que UFILA es igual a 22, ¿verdad? Se va a ir hasta la UFILA, pues, ¿sí? Hasta la última fila, va a llegar hasta aquí, ¿sale? Y luego se va a subir, o sea, llega hasta el final, ¿eh? Se va a recorrer toda la hoja, y luego se sube, por eso es el XLAP, para que se suba y actualice la posición. Entonces, la última fila, ¿cuál va a ser? La 22. Y ahorita vemos por qué la diferencia. La última fila va a ser la 22, pues, ¿verdad? Se va a subir y se va a posicionar en el renglón 22. Luego, vamos a hacer un ciclo a partir del registro 5 de la fila 5, ¿vale? Vamos a hacer el ciclo a partir de la fila 5 hasta la 22, ¿de acuerdo? De la 5 a la 22. El nombre lo vamos a obtener de la hoja de datos, o sea, de la hoja de clientes, sus celdas y columna 1, ¿sí? Fila I,
que en la primera sería la 5, y la columna 1, hasta la fila 22, ¿vale? Y ahorita vemos qué es lo que pasa. Si el nombre del formulario corresponde al nombre de la hoja, a este nombre, ¿sí? Nombre del formulario, checa o coincide con este nombre de la hoja, entonces el textbox 2 va a ser el número en el que vaya, donde coincidió, en qué fila encontró el nombre, y termina la instrucción. Pero si ustedes se fijaron, aquí en esta primera parte, nosotros tenemos que hacer por protocolo o lo que sea, porque la instrucción tendría que estar completa, tenemos que hacer su next i, ¿estamos de acuerdo? Por eso en esta instrucción, aunque ya lo haya encontrado el dato, esta instrucción next i, la máquina no piensa y todavía no termina. ¿Por qué? Porque la instrucción es de la 5 a la 22. Entonces, si le encuentran la 1, de todos modos va a recorrer la 2, la 3 hasta la 22. Va a seguir recorriendo hasta esta última fila. En este caso, hasta la fila 22, ¿verdad? Hasta la fila 22. Por eso era la importancia que yo les decía. Entonces, le estamos cargando al procesador trabajo innecesario. Le estamos cargando a la memoria trabajo innecesario, datos innecesarios, ¿verdad? Porque esto sigue recorriendo hasta que sea la última fila. Y era lo que yo les comentaba. Si la última fila es la 1000, pues imagínense, aunque lo encuentre en la 5, en la 4, en la 1, ¿vale? Va a seguir recorriendo. Mire, si buscamos el dato 1, vamos a buscar el dato 1, vamos a correrlo. Lo ejecutamos y vamos a, el primero es Luis, ¿vale? Vamos a buscar a Luis. Ahí está ya Luis, ¿vale? Sin el exit for, lo encontró en la fila 5 de la hoja. ¿Sí? Yo le puse que de la tabla, pero es de la hoja. ¿Sí? En la fila 5 de la hoja. Y sin embargo, está recorriendo hasta el 23. 23 porque les decía que el apuntador se viene quedando hasta donde ya no haya datos. ¿Sale? Ese es el problema. Por eso hasta nos da... O sea, no conforme con que ya recorrió hasta la fila 22, todavía se para en la fila 23 porque hasta ahí termina su recorrido. ¿Vale? Y sin embargo, con el otro, si lo encontró en la fila 5, nada más recorre esas 5 filas de la tabla. ¿Sí estamos de acuerdo? Nada más recorre esas 5 filas de la tabla. Entonces, esa es la gran diferencia. Mire, si quisiéramos tomarlo de la pura tabla para que cheque con esta numeración de acá de la derecha, lo único que tendríamos que hacer es disminuir, ¿sí? Por ejemplo, aquí en esta parte, disminuir las primeras 4 celdas, las primeras 4 filas, perdón. Estas 4 filas que no sirven, ¿verdad? Las primeras 4 filas. Y al final, ¿se acuerdan que el apuntador se queda una fila más adelante? Entonces, en el final le tenemos que disminuir 5, ¿vale? Porque aquí se queda una fila más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, y así ya nos daría, si ustedes se fijan, por ejemplo, si buscamos a Pedro, por ejemplo, Pedro, tiene que estar en mayúsculas, si no, no lo va a encontrar. Pedro, lo buscamos y dice que lo encontré en la fila 9, fíjese. Pedro está en la fila 13 de la hoja, pero en la tabla le corresponde el número 9, porque ya le descontamos estas 4, ¿verdad? Y sin embargo, sigue recorriendo hasta la fila 18. Si estamos de acuerdo, recorre hasta la fila 18. Ajá. Y si lo buscamos, bueno, acá no le hemos modificado nada, aquí lo va a encontrar igual, 13 y 13. Ahora, ¿cómo funciona buscar con el exit for? El exit for vamos a hacer exactamente lo mismo, el mismo procedimiento que acá arriba. For x igual a 5 tu fila, pero una vez que el nombre coincida, el nombre del formulario coincida con el nombre de la tabla o de la hoja de Excel, entonces que me ponga en qué número lo encuentra, pero que salga del ciclo. Aquí está lo importante, el exit for. Lo voy a subir un poquitito más para que se vea un poco mejor al centro de la pantalla. Aquí está lo importante, exit for. Si ya lo encontré, ya no tengo por qué seguir buscándolo.
Next X y Textbox 5 va a ser donde terminó, ¿sale? ¿Cuál es su última fila? Ahora, aquí podemos hacer lo mismo. El Textbox 2 le quitamos los 4, ¿sale? Los 4 del encabezado, ¿sale? Pero aquí ya no sería necesario quitarle 5, ya nomás le quitaríamos 4 también. ¿Por qué? Porque en realidad ya no, el apuntador, como no va a llegar uno más del final, porque aquí se va a salir, ya el apuntador no queda en el siguiente renglón, ¿verdad? Porque aquí ya se sale. Entonces, esto ya va a quedar exactamente en la misma sincronía, ¿sale? Porque esta ya no va a ir hasta el último, ya no tendríamos que descontarle uno más, ¿sale? Porque aunque sea el último número, ahí se va a salir con el Exit 4, ¿de acuerdo? Y ahora lo vemos ya gráficamente acá. Y vamos a ver, por ejemplo, a Josefina. Está Josefina. Acá está en la fila 19 de la hoja, pero en la fila 15 de la tabla. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está el 15. Nos vamos a buscar sin Exit 4. Lo encontró en la fila 15 y recorre 18 filas. De aquí, de la 5 a la 22. Recorre 18 filas. Luego, de aquí en el siguiente, si se fija, encontrado en la fila 15 y solamente recorrió 15 filas de la tabla con el Exit 4. Entonces ya no fue necesario irse hasta el 18, pues. Y aquí sí se va hasta el final. Si le ponemos a Luis, por ejemplo, que es el primero, ya lo vimos. Luis, ¿vale? Vamos a darle buscar sin Exit 4 en la 1 y recorrió 18 filas. El siguiente en la 1 y nomás recorre una fila. Esa es la importancia de utilizar el Exit 4, que yo utilizo mucho en los procesos. Y entonces me decía alguien por ahí, oye, pero es que no le he entendido eso, ¿por qué te tienes que salir? Pues me salgo porque ya lo encontré. Ya no tiene caso cargarle trabajo al procesador ni trabajo a la memoria, ¿verdad? Ya es algo innecesario, ¿sí? Entonces así es como podemos hacerlo, ¿verdad? Que a la hora que encontremos el dato, le demos Exit 4. Y sin Exit 4, pues va a seguir buscando hasta el final de la tabla. Y aquí está suave, porque nomás son 22 filas, ¿verdad? O 18 nombres los que va a buscar. Pero en una tabla grande de 1000, de 10,000 registros, pues imagínense. Los for se harían muy largos, ¿verdad? Hasta se tardaría, ya en una tabla muy grande, de alguna empresa grande o de nuestros registros muy grandes, pues ya nos tardaremos mucho. Y bueno, pues ahí está contestada la pregunta de un suscriptor que me decía que no le entendía bien. Ojalá que haya quedado claro esta parte y el porqué de la importancia del Exit 4 en los ciclos for Next. Les agradezco mucho sus suscripciones a todos. Ya casi llevamos 970 suscriptores. Muchísimas gracias a todos. Les agradezco sus me gusta para que esto le llegue a más gente, ¿verdad? Y podamos seguir avanzando con el canal. Muchísimas gracias a todos y que la sigan pasando muy bien.